Ok, muy buenas noches. Dios les bendiga en gran manera. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro amado Señor Jesucristo y el consuelo y fortaleza del Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En esta hora, pues de una forma muy breve, vamos a centrarnos en la palabra que Dios puso en el corazón de Eliel acerca del Evangelio, el único Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El texto en Gálatas 1 del 6 al 10, les voy a leer la versión que habla acerca de esta palabra, que es tremenda, porque el apóstol Pablo la envió a Galacia, a los creyentes de Galacia, en un tiempo de conflicto, en un tiempo en donde estaba entrando corrientes y otras doctrinas judaizantes. Fíjense el mensaje: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. En otras versiones dice, sea anatema. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Anatema. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de nuestro pastor y apóstol Rafael, Estelita, de sus hijos y generaciones, Señor. Te damos gracias también por nuestros líderes, nuestros coordinadores, apóstoles, pastores en toda la iglesia de la red Peniel. Y te damos gracias por cada miembro, Señor, varones y mujeres, que ponemos el corazón, Señor, delante de ti, para que tú nos guardes a todos, guardes de todo mal, de toda situación adversa, y esta palabra fluye a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el texto nos dice claramente que debemos de ser muy cuidadosos en lo que estamos nosotros recibiendo y lo que estamos predicando. El Evangelio de Cristo es, hoy por hoy, el verdadero Evangelio, el único Evangelio, el puro Evangelio, el Evangelio redentor por su obra, el Evangelio salvador por su gracia, el Evangelio de amor por su misericordia. Todos nosotros como creyentes en determinado momento somos tentados a abandonar la fe por diversas razones, y una de ellas es la influencia de doctrinas extrañas o ajenas respecto a la salvación, a la sanidad de cuerpo, alma y espíritu. Vemos con tristeza que muchos son seducidos por el engaño y abandonan a Dios. No abandonan las paredes, o el templo, o la iglesia, o la célula. Abandonan a Dios. Ahí es donde nosotros debemos de entender que nos llamó por su pura gracia, su favor inmerecido. Y esa es la gracia salvadora que debemos nosotros de mantener, de practicar y de transmitir el Evangelio de Cristo. Debemos de ser cristocéntricos siempre. En Galacia, se dejaron seducir, y Pablo hace una amonestación severa, una advertencia severa para todos aquellos que están desvirtuando en aquel entonces el sentido, el objeto
verdadero del Evangelio de Jesucristo. Hablar de nuestro Señor Jesucristo es hablar de su vida, de hablar de su muerte y hablar de su resurrección. Estas son las buenas nuevas que traemos el día de hoy. La piedra de crecimiento espiritual es el sufrimiento. Ahorita hay sufrimiento en el mundo, no nada más aquí en México. Hay mucho sufrimiento, hay más de 100,000 muertes el día de hoy por famoso COVID-19. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que Él está con cada uno de sus hijos, de sus hijas. El conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús es elemental, es fundamental. Tenemos hoy por hoy 4 evangelios. 3 sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, y un evangelio espiritual, el de Juan. Él nos llama en todos los evangelios. Él nos llama en todas las cartas paulinas. Particularmente nos amonesta, porque el buen padre a su hijo reprende. Cuando recibimos una noticia como algo grato, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo atesoramos en nuestra memoria y lo hacemos como parte de nuestra vida. Y esto es muy importante porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos nacer, en el caso de los padres, a un hijo o una hija, pues es una cosa que como padres sentimos por dentro y queda grabada en nuestro corazón. Es una bendición de Dios. Pero también hay cosas que nos duelen y también las estamos guardando y atesorando. El apóstol Pablo manifiesta su asombro. ¿Por qué? Porque los Gálatas se olvidaron de aquel que los llamó de las tinieblas en que vivían a la luz admirable que es Cristo Jesús. Pablo nos señala que fueron perturbados por doctrinas legalistas, religiosas. Aquí la palabra griega usada significa también agitado. O sea, los judaizantes en realidad provocaron confusión entre los seguidores de Cristo y los alejaron de sus enseñanzas. No podemos olvidar la obra salvadora que nuestro Señor manifiesta en nuestra vida, hizo en nuestra vida y la mantiene en nuestra vida. Ahora nosotros debemos de aceptar que, pues siendo partícipes de esta maravillosa experiencia espiritual, la nueva vida, el nuevo nacimiento, pues quedamos a abandonar a quien nos dio la vida. En el mundo se escucha cuando se patea el pesebre que nos da de comer, que nos da la vida, que nos da la sanidad, la salvación. Y realmente así es. El asombro de Pablo cuando el Evangelio se nos predica y que no nos pide otra cosa más que tener la fe puesta en el autor y consumador de nuestra existencia. Comparado con doctrinas que son múltiples, religiosas, legalistas, y las reglas, los ritos, las ceremonias, esas debemos de desecharlas. Gálatas 4:9 es claro y contundente. Solo en el Evangelio de Cristo hallamos plena libertad. Libertad para amarle, libertad para amar al prójimo, libertad para servirle al prójimo, primeramente a nuestro Señor Jesucristo y después servirle al prójimo. 2, dice, la permanencia firme del creyente. Otro evangelio diferente es permanecer firmes requiere de valor. ¿Qué nos dice el Señor en Josué? Esfuérzate y sé valiente. Mira que yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y más aún en tiempos difíciles. Hay una gran cantidad de creyentes que han permanecido fieles, pero también hay una gran cantidad de creyentes que se han olvidado de quien les dio la salvación. Y esto está escrito a través de los siglos en nuestra palabra, la Biblia, la palabra del Señor, el manual de vida. Y actualmente sigue sucediendo. Hay creyentes actualmente que nos dan un gran ejemplo de fidelidad, y es ahí donde debemos nosotros de ver
¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en la brecha? Firmes, estoicos, íntegros, honestos, fieles para nuestro Señor. En 2 Corintios 4:2 el apóstol también describe como anunciadores de las buenas nuevas a sus compañeros sin quitarle ni ponerle. También lo dice Apocalipsis, en Apocalipsis 22 nos habla de que no debemos de quitarle ni de sumarle, porque todo el peso de Dios caerá sobre eso. Quien haga una modificación a la palabra viva. Mas si aún dice nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Anatema, pues el término literalmente significa sea maldito, y es drástica esta actitud, sí, pero ¿qué es lo que debemos de entender? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir en una forma cristocéntrica, entendiendo que cualquier otra doctrina no hará mella en nosotros ni en nuestros seres amados, sean familiares en la fe o sean familiares en la sangre. Entonces es importante que si el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, redimió, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en una cruz y se sacrificó Él como cordero inmolado, puro, sin mancha, para darnos salvación, perdón de pecados, vida eterna, ser hijos e hijas de Dios. Debemos de comprender que esto es algo elemental, predicar las buenas nuevas de salvación como a nosotros lo hizo el Señor con nosotros, debemos entonces de predicarlo. Algo fuera de esto, distinto, no debemos nosotros ni siquiera de pensarlo. El Evangelio de Jesús proviene del corazón directamente de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, mas no se pierda y tenga vida eterna. 3. Nuestra predicación del Evangelio. ¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Gálatas 1:10. Bueno, aquí es importante entender que a los ojos del Señor, nosotros, porque Él todo lo sabe, no podemos ocultarle absolutamente nada. No es tan importante lo que la gente piense de ti o de mí, sino lo que el Señor ve de ti y de mí para con Él. Comprometernos con la visión que puso nuestro pastor, alcanzar a México para Cristo, como predicando a Jesucristo, predicándolo a Él, predicando su obra redentora, su obra salvadora, su obra edificadora. Como siervos del Señor, todos somos siervos, todos. Debes de creerlo y aplicártelo. Eres siervo de Dios. Vivimos también para buscar agradarle a Dios, de alabar a Dios con nuestro accionar, con nuestra forma de vivir, con nuestra interacción con el prójimo. Por lo tanto, nuestro objetivo es llevar a toda la gente el mensaje puro y sin mancha, tal cual nos lo dieron a nosotros de la palabra, sin ser adulterado. Predicar a Jesucristo. Pablo pues entendía perfectamente esto, sin embargo pues en Galacia había ya entrado otra corriente. Y esto es muy importante. Nuestra predicación del Evangelio debe de ser exclusivamente sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 28? Y, por tanto, vayamos todos a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con ustedes, dice nuestro Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Como conclusión tenemos esta lección de fe que el creyente, o sea, nosotros, hemos de recordar que solo a través de la fe en Cristo Jesús es posible hallar salvación, por lo que no debemos de alejarnos del Evangelio que hemos recibido. Cualquier modificación, cualquier añadidura o quitarle
se convierte en una perversión, se adultera, se pervierte el verdadero mensaje de salvación. Y debemos de compartir con responsabilidad y también poniéndonos en manos del Señor, ¿sí? En el Espíritu, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros las buenas nuevas de salvación que constituyen ese compromiso permanente y eterno con nuestro Señor, de servirle. Y la decisión de fe que es permanezcamos firmes en el mensaje genuino del Evangelio. Rechacemos cualquier tipo de doctrina que no se ajuste a la palabra de nuestro Señor, la Biblia. Y decidamos el día de hoy proclamar el mensaje de las buenas nuevas tal como lo presenta nuestro Señor en la Escritura. Él mismo. Él es el portador. Él es el portavoz. Nosotros nada más somos instrumentos. Que Dios les bendiga en gran manera y los invito a continuar ofrendando a través de los medios electrónicos. Ustedes conocen la forma en cómo hemos ido caminando a través del tiempo y aunque estamos en nuestros hogares, cada quien esta palabra llegue al corazón y que entendamos que el Señor no nos ha dejado, no nos dejó ni nos dejará. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bye.